Estás en el 87.7. Hola, mi nombre es Erika Lincango, soy quitucara de Quito, Ecuador, quichua zambiseña, periodista indígena migrante, y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Miguel Antonio Tonobalá, del pueblo Misak, estar acá en este segundo encuentro continental de comunicadores, y pues sigamos escuchando Marquemos Norte. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Recordar nuestra cultura ancestral es la forma determinante de nuestra existencia, y la nación charrúa está de pie. Bascuadé, Inchalá. Corre detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Vienen de atrás, de lejos. Bueno, continuamos, Daniel, y vamos a prender el fueguito, ¿no? Bueno, dale. Así arrancamos con lo tuyo, así compartimos con la audiencia. Además de alguna historia, viene con música. Sí, cuando terminemos la historia, atento Gabriel, cuando terminemos la historia, vamos a poner Guaymaca Pirú, y después cierro el fogón con la frase mía, ¿está? Bueno, vamos a la presentación del fogón originario. En tu mirada sobre los Bilú, Bilú, Idaí, hermosa, hermosa luna. Hue, Idaí, fuego, fuego, luna. El fogón originario. Aunque esté lejos de mi tierra, en la miseria y el dolor, siento tus brazos que me acercan, me dan amor. Bueno, para este fogón originario vamos a volver a recorrer los caminos de Joj, el guerrero. Voy a contar una pequeña historia de solidaridad que él hace. Y la voy a leer. En determinados momentos de la vida de los guerreros, en ese ir y venir que tenían por los pueblos nuestros indígenas, a veces se arrimaban al mar, y algunos de ellos no eran de la orilla del mar, eran del medio del campo, de la pampa, y a veces se llevaban sorpresas. Y en este capítulo que voy a leer ahora, nuestro guerrero ve algo por primera vez. Bueno, voy a leer. El pequeño Tacú estaba a la orilla del arroyo, lanza en mano. Era el más habilidoso en la pesca de la tararira. Ejoj lo miraba con atención. Aquel niño tenía una capacidad de paciencia increíble, a pesar de tener tan solo 8 horas estivales. Después de sus hijos era el Oipic, niño, que más quería, principalmente por ser hijo de quien lo era. Lentamente, el gurí levantó su brazo. Algo divisó en la corriente del arroyo. Con movimientos leves, casi imperceptibles, fue enfocando su lanza y esperó un segundo más, otro, y ¡zas! Clavada en el agua, la lanza hizo impacto en una tararira. Ejoj, con cara satisfecha, recordó que Tacú
dentro de su tribu, se destacaba por otra particularidad: su nombre. Era el más largo de todos los charrúas habidos, pues su padre lo había nombrado Giuseppe Pietro Tacú Montani Macías, a la usanza de su lejana tierra. Y aquel recuerdo se encadenó con otros. Un día, de principios de siglo, la tribu liderada por Baimaca y Taigarupé, unidos por persecuciones de las milicias españolas, vinieron a dar a las costas de lo que hoy es Cabo Polonio. En aquel lugar de grandes arenales, Senaqué le había dicho que pronto vería algún barco, explicándole que se trataba de grandes pirí en los que atravesaban los huincas las grandes aguas, que se hundían profundamente en ellas, más allá de lo que se veía flotar, y que venían atestadas de grandes y sonoras armas. Ese día, un jovencísimo ejoj, buscando caracolas para hacer instrumentos a la tribu, vio por primera vez un navío europeo. Aquel velamen, grandioso, inflamado por un viento que le soplaba a favor, lo dejó atónito. Todo lo que había imaginado de los cuentos de Senaqué, haciendo mención a ellos, se quedó corto. Azorado, mientras se escondía para no ser visto tras una duna, veía un gigantesco pirí de madera flotando que no iba muy lejos de la costa, tal vez 1 kilómetro, cuando de pronto en la cubierta se comenzó a desarrollar una frenética actividad. Huincas, con su característica prepotencia, arrastraban hombres y mujeres de piel muy oscura, agarrados con cadenas unos a otros. Gritaban asustados, algunos de ellos se caían como cansados o débiles. A la fuerza los arrimaron al borde de la plataforma y los arrojaron al agua con cadenas y todo. Pero qué cosas raras en los blancos. Aquellos sufrientes caían uno tras otro, forcejeando, luchando, negándose a morir, gritando en un idioma que ni ejoj ni sus verdugos entendieron. Fueron unos 8 o 10 o más. Tan absorto estaba en aquella escena que lo tenía encendido en ira, que no vio acercarse a otro barco, un poco más chico, hasta que sobrepasó el primero por delante. A unos 500 metros también tenía a bordo repleta de gente. A unos 500 metros también tenía la borda repleta de gente. En este caso era para ver qué pasaba en la cubierta del otro. Ejoj quedó sorprendido cuando en el segundo barco también se conmocionó a través de unos hombres que comenzaban a golpear a otros dos. Esta vez todo era entre hombres blancos. Uno de esos dos golpeados era Giovanni, el padre de Tacú, a quien veía por primera vez. El viento fuerte alejó a ambos barcos rápidamente. Apenas despejaron la zona, el Callao descubrió a uno de los hombres que los tripulantes del primer navío habían tirado al mar. Desesperado, agarrado a un afloramiento rocoso, en plena lucha por no ser arrastrado al fondo por el peso de las cadenas que lo agarraban a sus compañeros de infortunio. No hubo dudas para el nativo de la mal llamada América, que si bien nunca había nadado más que en un río en busca de atravesarlo, haciendo camino, se tiró al agua para intentar rescatar al desdichado, aún sin saber si podía resistir aquella distancia en mar abierto. Sin embargo, lo difícil no fue llegar, sino romper las cadenas, cosa que no hubiera conseguido de no hallar aquel eslabón agrietado, ya casi a punto de romperse por sí mismo. Emprendió el regreso con el hombre aún engrillado, arrastrándolo en su andar como pudo. Agotado y casi en un último aliento, llegó a la firmeza de la arena donde lo venció el sueño, pero pudo por suerte rescatar a aquel moreno que había sido abandonado por sus captores. Brava esa. Parte de la realidad histórica, ¿no? Sí, cuando los transportaban a los esclavos, los portugueses en su mayoría, pero había otros barcos que también tenían esclavos. Cuando se desataba alguna epidemia a bordo,
se deshacían de la mercadería que estuviera infectada. Y eran no así, servían. las tiraban al mar con cadena y todo para que las cadenas los hundieran. En este caso, uno solo de ellos tuvo suerte de prenderse a los afloramientos rocosos que hay frente al Cabo Polonio, y nuestro nativo lo rescata de ahí, ¿verdad? Es toda una historia que después va a seguir, por supuesto. Pero es lo que traigo para hoy. Quedó cortada, sé que quedó cortada, pero ya va a seguir la otra partecita, donde habla del padre de Tacú, que él lo rescata. Sí, es el fin de un capítulo. Es el fin de un capítulo. No, pero yo lo que me quedé detenido es en la historia que normalmente nos cuentan, que a pesar de, en este país y en los países vecinos, de ser escritas por historiadores locales, las escribieron con la visión europea, ¿no? Porque no se detienen en el detalle humano. Ellos decían, traían esclavos, pasar tal cosa, y lo que importaba era la cosa que iban a hacer. Así relatan la historia hasta historiadores de estas tierras. Sí. Y cuando está contado una historia que compartiste ahora, del lado de un originario que observó cosas raras en estos blancos, ¿no? Imposible de entender. Imposible de entender para un nativo nuestro, donde el ser, que era lo que hablábamos hoy, es lo más importante. Sí. ¿Tá? El ser humano es un ser por sobre todo, no importa el color de piel. Pero si hablamos de supuestamente un mundo civilizado, tiene que haber más gente que no pueda entender estas cosas, ¿no? Y que se detengan en estas cosas y no en lo que iban a hacer con esos esclavos. Esto va para aquellos que escriben libros de historia y se llaman historiadores, y se sacan boletos y escriben libros y hacen un vernissage. ¿Tú te acuerdas que hace unos pocos días yo comenté algo? Hace pocos días, no, hace un poco más, cuando leí el Sueño de Inocencio, pues ya hace casi un año, o más, casi 8 meses. ¿Vos te acordás que yo te comenté sobre Juan Calchaquí? Y que yo había leído un libro que se llamaba Las Naciones Indígenas en Argentina, o los pueblos indígenas en Argentina. Era de lo que hoy es Chile, ¿no? Y que yo te dije que Claro. que yo te había dicho que ni nombraba al autor porque me daba un poco de tirria cómo había escrito aquello, porque en realidad ya el título está mal. El hombre pone los pueblos originarios y habla solo de los pueblos que tenían ciudades y habían hecho ciudades amuralladas. Claro. Los pueblos pampas no eran indios para él, se ve que eran bichos. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa actitud me enferma. Considerar pueblos cuando estudiaste solo la parte noroeste, noroeste, también noroeste, contra Chile y Bolivia, y vos decís que y todo lo que es el Tahuantinsuyo, pero nada más, no estaba hablando de los pueblos originarios de Argentina, estaba hablando de una mínima parte. Sí, tal vez eran los más, entre comillas, civilizados, porque se hacían ciudades, porque plantaban algarrobo, porque tenían cierta cultura de compartir, y esto no es nada europeo, de compartir el alimento. ¿Tá? Y el libro está muy bueno desde el punto de vista arqueológico, las cosas que cuenta, cómo eran las ciudades, la misma ciudad notoriamente modificada, donde en las viviendas primero enterraban a sus muertos y después se dieron cuenta que no podían amontonar cadáveres adentro de donde ellos vivían, y entonces ahí como que se inventaron el cementerio indígena y lo hacían de cierta forma, que no tiene nada que ver con la europea. Y cómo después en algunas ciudades se empiezan a ver rastros incas, como que los incas los iban absorbiendo, como culturalmente. Sí. Está muy muy interesante el libro, interesantísimo. Habla de cómo ellos hacían la fundición, cómo sin contaminar hacían fundición y explotaban el oro y la plata y no me acuerdo qué otros, y el bronce, tal vez el hierro, no sé, pero hasta el bronce experimentaban. Está muy bueno el libro, pero no es
con nada de visión nuestra. Es europeo totalmente, y es como vos decís, habla de números. ¿Y vos viste algún libro histórico que te habla de un indio? No, te hablan de cacique, te hablan de jefe y de tribus, pero de indio no te habla nadie, No. ¿verdad? De indio, hombre, ser humano. Un tacuabé que no tenía título, que era un indio liso, llano y raso, que no era jefe de nadie, no te habla nadie. Nosotros tuvimos la suerte de poder hablar de uno, ¿tá? Porque sobrevivió solo en Francia, pero después nadie te habla de un indio, ¿no? Común y corriente, ¿viste? Juan Calchaquí, leí bastante de ese cacique de montaña, porfiado como Charrúa, le hizo muchos enfrentamientos y no fue vencido, ¿no? Muy porfiado, defendió la tierra de los ancestros hasta lo último. Características que nos tienen acostumbrados la historia nuestra de aquí, de nuestros originarios. Me hiciste recuerdo. Bueno, ¿y qué se viene ahora? Bueno, tengo una cancioncita que, si Gabriel se anima, es una versión de un grupo que se llama Los de la Unión. No encuentro más nada de referencia, pero esta canción, cuando la escuchen, por favor, después no salgan a pelear a la calle, que no hay motivo para eso, pero es enervante y es bastante contagiante el ritmo que ellos le ponen, más allá que tienen algún error histórico. La canción está impresionante, y como es un homenaje a nuestros ancestros, no importan las críticas. Escuchémosla. Es nuestro humilde homenaje al gran cacique Charrúa Baimaca, Perú. Guerrero entre los guerreros, con lava en lugar de sangre, con nobleza de las grandes. Pa' vos que siempre luchaste por las causas que te ilustran, por libertad, por justicia, por combatir mano con el general Artigas, nuestro ilustre general, que aunque en sus venas corría la sangre del invasor, fue un charrúa como vos de incorruptible valor. Quiero gritarlo a los vientos, quiero expresar con fervor que si un chorrito de sangre fluye en mis venas mezcladas de algún charrúa valiente, quiero decirle a mi gente, con mi puño y con mi brazo, que mi pecho se revienta de orgullo al ser uruguayo. Cabalgando por los llanos, Montepelo soberano, como broto de la tierra, como presagio de guerra, la luna lanza va vengando la matanza, pa' que los de la cruz y el gran Baimaca, Perú. Tiembla el ladrón de pepucha, tiembla que tiene lucha, Tiembla que somos guerreros, sin galones ni sombreros. Si quieren robarse el suelo va a ser peleando, carajo. Si quieren tierra les damos, pero 3 metros para abajo. El llamado de la tierra juntan pecho los valientes. Arachanes y guenoas, con charrúas van pa'l frente. La tierra se escuchan gritos de guerra. Con esa revolú, viene Baimaca, Perú. Y así cuenta nuestra historia, que algunos llaman leyenda. ¿Cómo fue que el cazador y el simple recolector, al ver tantas injusticias por un poder que no entienden, sienten que su sangre hierve y nace de sus entrañas, como pariendo un malón con corazón de león, el más temible guerrero, más duro que palo de roble y con noble corazón? Al llamado de la tierra junta fecha lo valiente. Arachanes y guenoas, con charrúas van pa'l frente. En la tierra se escuchan gritos de guerra. Con esa revolú, viene Baimaca, Perú. Si quieren robarse suelo va a ser peleando, carajo. Si quieren tierra les damos, pero 3 metros para abajo. Va a ser haciendo un macaco con lanza que escupen fuego. Pero tráiganlo de a miles porque aquí no sobran huevos.
Si quieren tierra les damos, pero 3 metros para abajo. Desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Bueno, y este fue nuestro fogón originario de hoy. Una historia que está cortada porque no está terminada. Y esta canción de regalo que es contagiosa. Es contagiosa. Y estaba indignada la gente, ¿no? Que estaba cantando, ¿no? Sí. Que escribió el tema y los que interpretaron, y capaz que son los mismos, no tenemos la información, con indignación cantaron, ¿no? Sí. Si quieren tierra les damos, pero 3 metros para abajo. Exacto. Un día escuché una crítica hacia esta canción diciendo que los charrúas no enterraban a sus muertos. ¿Qué importa? El tipo hace una gráfica de lo que los que quieren tierra, los extranjeros que quieran tierra, se las vamos a dar, pero 3 metros para abajo. Y las lanzas que cupen fuego, que las traigan de a miles, porque acá no sobran huevos. Es impresionante la canción, lo que contagia. Y eso no importa si se llama occidental la visión, o oriental, o nativa. Contagia la canción. Es revolucionaria. No, digo, además hay un reconocimiento histórico que es uno de nuestros objetivos, de buscar de hacer historia del otro lado, no de los que ganaron. Exacto. Y esta gente, yo no le pido a nadie el historial de los ancestros. Si tuvieron la sensibilidad de ver la historia de esa manera y, bueno, formar una opinión y cantarla, bienvenido sea. Bienvenido sea. Es una suma, ¿no? Es una suma. Bastante interesante. Bueno, y en el final de nuestro fogón originario, charrúas, Huelqueimar, Guaif, Vagina. Charrúas, mañana hay que caminar.